¿Qué ocurre cuando una crisis sanitaria sin precedentes pone a prueba el sistema médico y legal? ¿Cómo podemos juzgar las decisiones que se tomaron bajo una presión abrumadora, sin saber lo que el futuro depararía? Bienvenidos a nuestro podcast sobre ética médica. Hoy vamos a explorar un caso muy interesante, el brote de COVID-19 en la residencia de ancianos DomusVi, Alcoy. Durante la pandemia, este caso atrajo mucha atención y generó un debate tanto en el ámbito médico como en el legal. En este episodio nos enfocaremos en 3 tipos de médicos: el asistencial, el perito y el testigo, y cómo sus roles difieren y se complementan en situaciones tan críticas como esta. Para ello, contaremos con 5 invitados que nos ayudarán a entender las particularidades de cada uno de estos roles. Comencemos. Primero, pongamos las cosas en contexto repasando brevemente la noticia. En el caso de la residencia DomusVi Alcoy, un médico perito declaró ante el juez que era inevitable que el COVID-19 se propagara en la residencia, dadas las circunstancias iniciales de la pandemia. Este perito, un especialista en salud pública, argumentó que la falta de pruebas diagnósticas y el desconocimiento sobre la transmisión del virus por parte de los asintomáticos hicieron imposible controlar el brote. También defendió las medidas adoptadas por la dirección de la residencia, señalando que no se pudo evitar la propagación del virus debido a la falta de normativa en ese momento. Para discutir este caso, traemos a 3 médicos en diferentes roles: asistencial, perito y testigo. Pero antes de adentrar en detalle, vamos a escuchar cada uno de ellos cuál es su función. Comenzaremos definiendo los roles. Doctor Bogallo, como médico asistencial, ¿puede explicarnos cuál es su función en situaciones como esta? Por supuesto. El médico asistencial es el profesional que tiene contacto directo con los pacientes. Somos quienes estamos presentes en el día a día, brindando atención médica, ya sea en hospitales, clínicas o residencias de ancianos, como DomusVi. Durante la pandemia, nuestra principal responsabilidad era tratar los síntomas del COVID-19 con los recursos disponibles. En este caso, los médicos asistenciales en la residencia habrían sido quienes atendían directamente a los ancianos infectados, intentando manejar así la situación en un ambiente de alta presión. Gracias, doctor. Ahora pasemos al médico perito. Doctora Mine, ¿puedes describir tu rol como perito? Claro, el médico perito tiene un papel más técnico y legal. Nuestro trabajo es analizar los hechos de un caso desde una perspectiva médica, pero no involucrándonos directamente en la atención de los pacientes. En casos judiciales como el de DomusVi, actuamos como expertos que evalúan las decisiones que se tomaron, comparándolas con el conocimiento disponible en ese momento. No tomamos parte en los eventos como tal, sino que ofrecemos un análisis objetivo para ayudar a los jueces a entender si las decisiones médicas fueron correctas o si hubo negligencia. Perfecto, doctora. Finalmente, el rol del médico testigo. Doctor Almedo, ¿cómo se diferencia este rol de los anteriores? A diferencia de los peritos, que son expertos neutrales, los médicos testigos participan porque fueron testigos directos de los hechos. No estamos ahí para analizar técnicamente lo sucedido, sino para relatar lo que vimos o experimentamos. En un caso como DomusVi, un médico testigo podría haber estado trabajando en la residencia y puede explicar lo que sucedió durante los días del brote, cómo se tomaron las decisiones y qué problemas enfrentamos. Ahora que conocemos los roles, exploremos más a fondo las diferencias entre ellos. Doctor Bogallo, desde tu punto de vista como asistencial, ¿cómo se podría diferenciar tu trabajo del de un perito? La diferencia clave es que el médico asistencial trabaja en tiempo real, reaccionando a las necesidades de los pacientes en el momento. Durante la pandemia, nosotros éramos quienes atendíamos a los residentes, administrábamos tratamientos y tomábamos decisiones rápidas ante la incertidumbre. En DomusVi, el médico asistencial habría tenido que tomar decisiones bajo presión, basándose en la información limitada que teníamos al inicio de la pandemia. Exactamente. A diferencia de los médicos asistenciales, los peritos evaluamos las decisiones a posteriori. No estamos en la situación tratando directamente a los pacientes, sino que analizamos lo que ocurrió desde una perspectiva técnica. En este caso, el perito de DomusVi argumentó que, dadas las circunstancias, era imposible prevenir la propagación del virus, especialmente porque en ese momento se desconocía la transmisión por parte de asintomáticos. Nuestra labor es aportar claridad sobre si las medidas tomadas fueron adecuadas según la información y los recursos disponibles en el momento. Como testigo, mi rol es más limitado. No evalúo técnicamente lo sucedido, como lo haría un perito, ni estoy tomando decisiones médicas como el asistencial. Mi papel es describir lo que vi. Si yo hubiese trabajado en la residencia, por ejemplo, podría relatar cómo se organizaron las áreas de aislamiento, cómo se tomaron las decisiones sobre los pacientes y cualquier problema que enfrentamos, como la falta de pruebas o la falta de personal. Ahora que entendemos cómo trabajan los diferentes médicos, surge una pregunta ética importante. Durante la pandemia, los médicos tuvieron que tomar decisiones bajo circunstancias extremas y con poca información. ¿Cómo podemos juzgar si esas decisiones fueron correctas? Doctora Pérez, tú eres especialista en ética médica. ¿Qué opinas sobre este dilema?
Este es un problema ético profundo. Las decisiones que tomaron los médicos durante la pandemia deben evaluarse dentro de un contexto de lo que sabían en ese momento. Juzgar las acciones de los médicos teniendo en cuenta la información actual puede ser injusto. En el caso de DomusVi, el perito dijo que las medidas que se tomaron en su momento, como limitar las visitas o aislar los residentes, fueron las mejores que podían hacerse dadas las circunstancias. La ética médica se basa en actuar con la mejor intención, pero también tenemos que reconocer que los errores son inevitables cuando el conocimiento es limitado. Estoy de acuerdo. Para nosotros, los médicos asistenciales, fue muy difícil. En los primeros días de la pandemia no sabíamos cómo se transmitía aquel virus, ni quién estaba infectado. Hubo una falta de pruebas diagnósticas, lo que complicó nuestro trabajo. Además, los recursos como los respiradores eran muy limitados. Tuvimos que tomar decisiones rápidas sin tener toda la información necesaria. Así es, como perito es importante tener en cuenta el contexto. No podemos juzgar las decisiones del pasado con los conocimientos actuales. Mi función es analizar si las medidas adoptadas, como las restricciones de visitantes y el uso de antitérmicos, fueron razonables para ese momento. En marzo de 2020 los protocolos no estaban claros y los médicos hacían lo mejor que podían con la información disponible. Y desde el punto de vista legal, doctora López, abogada especializada en Derecho Médico, ¿cómo se maneja este tipo de incertidumbre en los tribunales? Desde un punto de vista legal, los jueces suelen tener en cuenta lo que llamamos el estado del arte, es decir, evalúan si las acciones que se tomaron fueron razonables según el conocimiento científico y médico disponible en ese momento. No lo que sabemos ahora. En casos como el de DomusVi, se considerará si las decisiones tomadas por la dirección de la residencia y los médicos asistenciales fueron apropiadas según los protocolos y la información existente en los primeros meses de la pandemia. El testimonio del perito es crucial para ayudar a los jueces a entender el contexto médico de la época. Desde mi perspectiva como testigo, puedo decir que la situación era caótica en esos primeros días. Todos los médicos trabajábamos con un nivel muy alto de incertidumbre. Muchas veces las decisiones se tomaban de manera rápida y sin suficiente información. Es importante que los tribunales tengan en cuenta esto y no se culpe a los médicos por las limitaciones con las que trabajábamos. Y así llegamos al final de este episodio. Hemos explorado cómo los médicos asistenciales, peritos y testigos desempeñan roles cruciales en situaciones de crisis, cada uno con su propia perspectiva y responsabilidad. Este análisis nos recuerda la complejidad de juzgar decisiones en momentos de incertidumbre. En el próximo episodio nos enfocaremos en el médico perito y sus peculiaridades. Si te ha interesado este tema, no te lo querrás perder. Nos escuchamos pronto.